Ahora sí, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias a Jeffrey Cubero otra vez dándonos una charla sobre diseño eléctrico, pero en esta ocasión diseño eléctrico comercial. Agradecemos a todos. Si tienen alguna consulta, levantar la mano, escribirla en el chat para irlas evacuando. Muchísimas gracias como siempre por su puntualidad y su compañía. Eso es para todos ustedes. Gerardo. Sí, bueno, buenas noches a todos. Jeffrey, muchísimas gracias por nuevamente darnos una charla. Como te lo dije anteriormente, en la anterior estuvo buenísima. Aprendimos muchísimo y pienso que en esta no vamos a aprender muchísimo más. Gracias sobre todo por la buena voluntad de apoyar a los arquitectos de Costa Rica. Es que eso es importantísimo lo que estás haciendo. O sea, trasciende más allá que solamente dar una charla. Trasciende en el sentido de que sos parte de una comunidad y que estás agregando valor a la vida de otra persona que le puede ayudar a que se Claro. pueda defender en su vida personal y de familia y todo. Es que es algo más allá, trasciende a fronteras mucho más grandes que las que uno piensa. Entonces, desde ahora yo te deseo muchísimas bendiciones en tu vida porque sabemos que estás abonando lo que A ocupamos. ustedes, Tatiana, don Gerardo y a Proyectar por la oportunidad pues, de compartir un poquito la experiencia en la parte de ingeniería eléctrica. Y bueno, yo soy electromecánico en esta ocasión, un poquito del área de diseño eléctrico comercial. Me conocen, mi nombre es Jeffrey Cubero Jiménez, yo soy de San Ramón, pero vivo en Alajuela Centro. Este, Cualquier consulta, me pueden contactar al teléfono, 8851-4921, el correo jeffreycubero@gmail.com o en la página web, cualquier consulta que salga de esta o la anterior también, me pueden contactar con mucho gusto. La idea es apoyarnos entre todos, ¿verdad? Somos un gremio que se dedica a la construcción pues esta información nos facilita mucho el día a día. Este, Vamos a ver si me... Aquí. Bueno, un poquito rápidamente, mi perfil profesional. Este, Soy egresado de la Universidad Fidelitas del 2011, perito del Poder Judicial, inspector certificado de gas LP, ingeniero CAPDE. Bueno, como les decía la vez pasada, estoy en trámite ya tengo los requisitos y nada más esperando la aprobación de parte del colegio. Mi experiencia, bueno, trabajé 4 años en lo que son administración de proyectos electromecánicos con constructoras grandes. 6 años como gerente de mantenimiento de Zona Franca Coyol y Philip Morris ya a nivel regional en Centroamérica. Y bueno, en la parte de diseño e inspección con mi empresa Electromec S.A. Ya llevo desde que me colegié, nada más que a nivel ya dedicado desde hace 2 años y un poquito ya solamente dedicado a eso. Bueno, comentarles de nuevo, ¿verdad? Lo que es la certificación CAPDE. Son una serie de cursos que imparte el colegio. Todos son requisitos para poder hacer verificaciones de instalaciones eléctricas para renovación del permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. Este, Ahí nada más recalcar la importancia de estos cursos. De verdad, yo hasta que los llevé, me di cuenta de lo necesarios que son. Podría decir que he aprendido más de estos cursos que toda la carrera. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta y sus proyectos, que es realmente bastante importante. Bueno, el curso es un poquito más
más light que el curso, que el de residencial, porque pues básicamente son los mismos conceptos, incluye dentro de la presentación también un poquito de lo que es iluminación de emergencia, alarma contra incendios y sistemas de supresión, sobre dónde es que se solicita, para qué clase de proyectos se solicitan y bueno, un poquito de conceptos generales. Vamos a ver, bueno, para lo que es nivel comercial o diseño comercial, ya ahí se toma en cuenta no solamente el Ya sé diseño qué hacer. de iluminación, sino que también entran otros temas como es las ventanas de exhibición, los rieles de iluminación, iluminación de bajo voltaje o corriente directa, iluminación exterior y rótulos exteriores. Bueno, hablarles un poquito también de las cargas continuas y no continuas. Las cargas continuas son las que podrían estar en funcionamiento por 3 horas o más consecutivas. De ahí entra también un poquito lo que son motores, compresores, tanto de refrigeración como en enfriamiento, ¿verdad? Los motores ahí es, es como, es como otro mundo, es realmente ahí es donde se complica un poquito más la parte del diseño, calefacción y aire acondicionado. Bueno, para, para hacer el cálculo de los alimentadores o lo que le llamamos normalmente la cometida eléctrica, eh, no solamente es de sumar las cargas y listo, porque todos sabemos que no se va a utilizar todo al mismo tiempo, sino que lleva una serie de reglas. Tampoco se vale decir, bueno, factor de demanda es 70%, bueno, 70% ¿por qué, verdad? Entonces, esta es una serie de lineamientos este, para ir sumando las cargas y hacerlo de forma correcta. Eh, Habíamos repasado la vez pasada que para calcular los circuitos o la cantidad de circuitos de iluminación y tomacorriente generales, había una tabla. Bueno, esta tabla ya es muy parecida, es para comercial, pero aquí solamente toma en cuenta lo que es iluminación. Esta tabla se puede encontrar en el NEC 70, ¿verdad? O en el Código Eléctrico Nacional, que es el Código Eléctrico estadounidense que adoptamos acá en Costa Rica ya por reglamento obligatorio o por ley. Eh, por ejemplo, vimos que en lo que es residencias, tomábamos el área y la multiplicamos por un valor, ya sea en metros o pies. En este caso, por ejemplo, para un banco o bueno, para, digamos, una iglesia, se multiplica el área en metros cuadrados por 11 y lo dividimos entre el voltaje del circuito, que viene siendo 120, y la corriente, que para circuitos de iluminación normalmente se manejan 15 amperios, entonces ya eso nos va a dar el número de circuitos. Como modo de ejemplo, así rápidamente, porque no nos da tiempo y realmente no es como algo de provecho, ya que eh, los arquitectos e ingenieros civiles pues no pueden diseñar proyectos comerciales, ¿verdad? Entonces, nada más como para cultura general. Bueno, se habla de que nos dan un voltaje, nos dan un área. Eso es importante. ¿Y por qué lo pongo? Porque son datos que nosotros tenemos que tomar del cliente. Eh, yo como ingeniero eléctrico necesitaría de todos estos datos para poder hacer el diseño correcto. Entonces, pues como ustedes son el contacto directo, entonces me parece importante que se tome en cuenta, por ejemplo, los metros lineales de alumbrado de escaparate o lo que llamamos nosotros vitrinas. Eso se calcula por aparte.
tiene una regla específica, igual los metros lineales de riel de alumbrado, ¿verdad? Son en las tiendas es muy común verlo en tiendas de ropa. Eh, los balastros o iluminación de emergencia, alumbrado en anuncios, rótulos, tomacorrientes en operación continua y tomacorrientes en operación no continua. O sea, si vamos a tener conectado, por ejemplo, la caja o la computadora, bueno, sería una operación continua, ¿verdad? Porque vamos a estar 3 horas o más. Y bueno, los ensambles de multicontactos de uso rudo. Esto ya es cuando tenemos, ya es tal vez no hablando de una tienda, sino un supermercado que tenemos ahí un conjunto de tomacorrientes para, para cámaras o electrodomésticos de uso específico. Cargas trifásicas, bueno, qué potencia tenemos en congeladores, en refrigeradores, máquinas de helado, extractores de aire, calentadores de agua, cuartos de refrigeración, calefacción, aire acondicionado y bombas, ¿verdad? Todo esto es muy importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque para no sobredimensionar la instalación, ¿verdad? Recordemos que los tableros, el cable eléctrico, cobre, bueno, todo eso tiene un costo considerable y si nosotros tendemos a sobredimensionar el proyecto, entonces se va a reflejar en costos. Eh, por ejemplo, bueno, la regla para operación o tomacorrientes de uso no continuo es que se multiplica por 180 cada tomacorriente. A nivel residencial, si recuerdan, esto no era así, sino era por la regla esta que vimos de que se multiplica el área por un valor, se divide entre la potencia del circuito y ya tenemos los números de circuitos. Acá es un poco diferente, ya se multiplica por 180 y eso nos da un valor en voltiamperios. Hay una regla, los primeros 10.000 al 100%, los siguientes al 50%. En operación no continua, ahí perdón, operación continua, ¿verdad? Que va a estar 3 horas o más. Igual, la regla de los 180 voltiamperios, pero se le agrega un 25% por ser de uso continuo. A ver, también para lo que vimos sobre la iluminación de vitrinas, dice que se multiplica por los pies lineales por 200 voltiamperios, eso nos da un valor en voltiamperios, igual rieles de alumbrado, que es lo que se ve ahora, lo que se usa mucho en tiendas de ropa, que son como unos rieles de luces. Eh, Igual, una regla, los en pie, se pasa a pie, se divide entre 2 y se multiplica por 150, nos da otro valor. Alumbrado exterior, ahí sería, bueno, iluminación de emergencia también, el número de balastros por 180 y nos da otro valor. Igual, agregamos un 25% más. En el alumbrado de anuncios, ahí se especifica un valor ya concreto. Si no existe la ficha técnica del anuncio, pues se estima 3.600 voltiamperios agregando el 25% por el número de rótulos. Después se suman todas las cargas de iluminación. Los calentadores de agua se calculan al 100%, la carga del refrigerador al 100%, máquinas de helados al 100%, cuartos de refrigeración al 100% también, de la carga que nos especifique los equipos, ¿verdad? O la ficha técnica. Y se suma como compresores, que son, ¿verdad? Todo lo que sea refrigeración, es por medio de compresores, se suman. Igualmente los motores, al 100%. El extractor de aire también al 100%, lo que es aire acondicionado igualmente y calefacción. En este caso se calcula una u otra, ya sea calefacción o aire acondicionado, ¿verdad? Porque
no vamos a tener los dos encendidos al mismo tiempo. Igual, calefacción en Costa Rica no aplicaría mucho. El cálculo del motor más grande, por el 25%, todo eso se suma. Y bueno, calculamos el valor de corriente por fase, ya eso nos da una unidad en amperios y ya con eso calculamos el cable. De igualmente, el cálculo del neutro. Bueno, es muy común ver que en las acometidas ponemos, por ejemplo, cable número 2 para las fases y número 2 para el neutro y bueno, yo he visto hasta número 2 para la tierra, eso no se calcula así, generalmente el neutro tiende a dar un calibre menor. ¿Por qué? Porque el neutro lo que tiene, o la corriente que circula por este cable es el desbalance de las dos fases. Entonces, si por la fase A tenemos 10 amperios y por la fase B tenemos 12 amperios, por el neutro van a ir 2 amperios nada más. Entonces siempre va a circular una corriente menor. El cálculo de la corriente del neutro, bueno, eh, aquí están también unos factores de demanda que se utilizan de acuerdo al tipo de local o de construcción, pues porque con más razón si son edificios muy grandes, no todos van a estar encendidos al mismo tiempo. Por ejemplo, en hospitales dice que los primeros 50.000 o menos al 40% y los restantes hasta 50.000 al 20%. En el NEC también existen otras tablas, igual, por ejemplo, esta para las secadoras, nos dice que, por ejemplo, si tenemos 5 secadoras en un proyecto, bueno, vamos a calcular la suma de la potencia de esas cinco secadoras, pero la vamos a multiplicar por el 85% para tener un factor de demanda o de uso simultáneo. Igualmente las cocinas, ¿verdad? También tenemos otra tabla dependiendo del número de cocinas y también dependiendo de el consumo que utilicen. Entonces vamos a tener un factor de demanda ahí. También tenemos, bueno, el factor de demanda para viviendas multifamiliares. Si tenemos un conjunto de apartamentos, por ejemplo, de 6 apartamentos, no tiene lógica que los 6 apartamentos estén consumiendo la misma carga al mismo tiempo, entonces nos permite ahí aplicar un factor de demanda dependiendo del número de unidades de vivienda. Sobre iluminación y salidas de emergencia, eh, bueno, ahí así rápidamente, ¿dónde se requieren? Bueno, de accesos a salidas, escaleras, pasillos, corredores, rampas, escaleras mecánicas y pasadizos designados que conduzcan hacia una salida, descarga de salida y pasadizos de salida designados que conduzcan hacia una vía pública. Bueno, esto lo saqué del manual de bomberos. Probablemente ya ustedes todos lo conocen. Bueno, ahí viene bien señalado. En este caso, los rótulos de salida, bueno, también habla sobre las escaleras que deben contar con un nivel de iluminación no inferior a 100 lux. Eh, Igualmente para otras superficies de tránsito a 10 lux. Aquí un poco más sobre las especificaciones técnicas. Esto es importante. Muchas veces nos rechazan los planos porque no ponemos esta información así tal cual. Esto tiene que ir como en las especificaciones o en la simbología cuando se está hablando de lámparas de emergencia. Por ejemplo, que debe mantenerse al menos 90 minutos. Esta nota también es importante. La iluminación de emergencia debe proveer una iluminación inicial no menor a 10.8 lux y en cualquier punto no menos a un lux, medido a lo largo del recorrido del ingreso a nivel del suelo. Estas dos notas son claves, ¿verdad? Para siempre
O sea, nos pueden rechazar bomberos si no ponemos especialmente estas dos secciones. Ya ahora, a nivel de mercado, las luminarias de emergencia ya vienen con esas especificaciones, entonces ahí podemos estar tranquilos, pero sí, siempre es un requisito importante en las especificaciones de los planos. Bueno, también nos habla un poquito de acuerdo a la ocupación, ¿verdad? Por ejemplo, en apartamentos, dice que ya son un requerimiento. Dice que cuando el edificio es de 4 o más pisos de altura o con más de 12 unidades de vivienda, al menos que cada unidad de vivienda tenga una salida directa hacia el exterior del edificio. O sea, ya con unidades de vivienda, un conjunto de apartamentos, algo así, de 12 o más, ya es un requisito. Ocupaciones mercantiles, ¿verdad? De clase A y clase B. La clase A y clase B se especifican igual en el manual de bomberos. Ocupaciones de negocios, de oficinas, si el edificio es de 3 o más pisos de altura, o si la ocupación posee 50 o más ocupantes por encima o por debajo del nivel de descarga-salida, y si la ocupación en total posee 300 o más ocupantes. Ya es un requisito en cuanto a la iluminación de emergencia. Ocupación industrial también, algunas excepciones. Sitios de reunión pública con al menos 100 metros cuadrados. En hoteles y dormitorios o cabinas, como le llamamos acá. Ocupación de almacenamiento también. Y bueno, aquí también nos habla un poquito de la señalización, rótulos de salida, etcétera. Quería hablarles también un poquito de coordinación selectiva. En la vez anterior hablamos de esto. Sin embargo, ya para nivel comercial o nivel industrial, ya es un requisito. Probablemente mucha gente no está familiarizada con el tema de coordinación selectiva, porque esto, además de ser algo reciente, solamente se requiere en ciertos proyectos, o tal vez no nos damos cuenta ni siquiera porque el colegio no revisa los planos como tal, solamente algunas excepciones, pero es importante saber que en algunos proyectos nos van a pedir una coordinación selectiva. ¿De qué? De las protecciones de sobrecorriente, como son los breakers, los fuse. Esto en una imagen se aclara un poquito mejor. Por ejemplo, una protección de sobrecorriente sin coordinación. Si tenemos una falla, acá vamos a pensar que estos son tableros eléctricos, ¿verdad? Este es el tablero principal, estos son tableros secundarios. Esto es un tablero aguas abajo del secundario y pues aquí ya este sería un motor. Tenemos una falla aquí, un motor. Si no tenemos coordinación selectiva, se nos va a disparar esta protección y por lo tanto también esta protección aguas arriba y así hasta apagar el breaker o el interruptor principal y eso pues nos perjudica sobre todo, imagínense a una fábrica, ¿verdad? De procesos, cuántas pérdidas pueden haber. Con una coordinación selectiva, lo que logramos es de que no se nos disparen las protecciones aguas arriba y solamente eh, en donde se aplica la falla como tal y pues reparamos y listo y no afectamos al resto del negocio o la industria. ¿Dónde se requiere coordinación selectiva? Bueno, en protecciones, protección de equipo contra falla a tierra, instalaciones para el cuidado de la salud, ascensores, escaleras mecánicas, pasillos móviles, elevadores para sillas, equipo de tecnología de la información, bombas, donde tenemos un proyecto también con bombas contra incendios, se requiere de un diseño
coordinación selectiva, sistemas de emergencia, sistemas de reserva legalmente exigidos y sistemas de energía para operaciones críticas. Llámese también si tenemos clínicas con quirófanos, bueno, también vamos a requerir de un diseño de estos. Bueno, como modo de ejemplo, eso es un diagrama unifilar eléctrico. Aquí tenemos el transformador con la malla tierras, con el medidor, con bobinas. Esto generalmente, como tenemos un transformador, pues podemos asumir que es un proyecto grande. Cables pesados, ya no son AWG, ¿verdad? Los que conocemos hasta 3 ceros, calibre 3 ceros, sino que ya brinca a MCM, ya son calibres mucho mayores. El breaker principal, un tablero principal con una transferencia, un generador y bueno, un tablero aquí secundario ya con todos o un tablero distribuidor ya con todos los centros de carga pequeños. Ahí es importante, bueno, que cómo se realiza el diseño. Bueno, hay que consultar a la compañía eléctrica. En ese punto ellos tienen mapeados la corriente de cortocircuito disponible en cada punto, cada nodo. Este es un ejemplo sobre un proyecto que tiene un transformador de 225 kVA con una impedancia de 3%. Y bueno, nos dan estos valores. Ya alguien hizo el trabajo por nosotros, ya investigó como anteproyecto y bueno, se ve que en el este de Tres Ríos, a un voltaje de media tensión de 34.500 voltios, existe una corriente de cortocircuito monofásica de 7.200 amperios y una corriente de cortocircuito trifásica de 6.300. ¿Qué sería la corriente de cortocircuito? Bueno, lo que hablamos la vez pasada, que esto vendría a ser como un golpe de ariete. Imagínense a nivel mecánico un golpe de ariete y bueno, pasa algo similar con las instalaciones eléctricas. Mientras más grandes sean o de mayor calibre sean los cables, vamos a estar propensos a, a una mayor corriente de cortocircuito. Igualmente, si tenemos componentes como generadores, transformadores, motores, todo esto nos puede generar una corriente de cortocircuito. Y si no estamos preparados para esto, literalmente lo que pasa es que los breakers. ¿Qué se hace? Bueno, se calcula en cada punto, suponiendo aquí que aquí está el transformador, bueno, este cable de aquí a acá va a ser el que viene del transformador al interruptor principal. Después este cable va brincando ahí para los tableros y en cada punto, por medio de un software, calculamos las corrientes de cortocircuito. Vean que los breakers que comúnmente compramos en la calle, casi todos vienen para 10K, que serían 10.000 amperios, que soporta, eso quiere decir que soporta una corriente de cortocircuito de 10.000 amperios. Y vean que aquí ya aguas abajo, ya pasamos de 4.381 a 10.000 y resto. O sea, ya en este punto, vendría a ser como el panel de medidores o el tablero de distribución, ya tenemos una corriente mayor. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque estamos sobrepasando esos 10.000 amperios que, 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 que contempla ese breaker. Entonces ya ahí tenemos que pensar ya en unas protecciones mayores. Y bueno, después mediante otro software, entonces metemos todos las gráficas de corriente versus tiempo de cada uno de los componentes. Y bueno, entonces hay ciertos componentes que tienen regulaciones, los podemos regular, otros que no. Y bueno, de esta forma lo coordinamos. Imagínense que la corriente va a venir de izquierda a derecha, entonces de acá se va a disparar primero los breakers de aguas abajo y después ya el breaker principal y después el breaker o la protección más bien del transformador. Y bueno, la idea es de que no coordinar para que se vayan disparando en orden. Estamos hablando de milisegundos.
Entonces, pues es un trabajo bastante amplio, es costoso también. Eh, por qué lo digo? Porque, pues para que no se embarquen, tal vez los contratan para un proyecto grande y no, pues alguien no sabe que requiere una coordinación de protecciones. Bueno, esto va a significar también un costo importante en la parte del diseño, entonces para que lo tomen en cuenta. Igual, en este software vamos metiendo los componentes, pero hay componentes que no vienen en el software, entonces tenemos que conseguir la ficha técnica de ese fuse o ese breaker, graficarla. Ahí hay también otra aplicación, otro software que de hecho son bastante costosos, donde nosotros podemos graficarlo por medio de puntos y pasarla o agregarla al software que nos va a graficar cómo se comportan las protecciones conforme a un valor de corriente de cortocircuito. También, bueno, hablarles así también un poquito de los transformadores, ¿verdad? Ya todo el mundo está bastante familiarizado. Transformador es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna. El funcionamiento de los transformadores. Se aplica una corriente en los devanados, o textualmente para hacerlo este, más específico, dice, al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario, produc- produ- producida esta por una corriente eléctrica que lo atraviesa, se produce la inducción de un flujo magnético en el núcleo de hierro, que es este azul, y estas son las bobinas de cobre. Por acá se produce una corriente eléctrica y esta induce a una corriente o un flujo magnético hacia el otro lado de las bobinas y nos da otro nivel de voltaje y corriente. Bueno, ¿para qué sirven los transformadores? Bueno, los transformadores los tenemos desde la generación, en la subestación, en las líneas de transmisión, en las fábricas, ¿verdad? Hasta en los comercios. ¿Para qué elevamos el voltaje? Bueno, es una relación, ¿verdad? Habíamos dicho, la potencia es voltaje por corriente. Esto quiere decir que a mayor voltaje, menor corriente. Y bueno, las pérdidas en potencia eléctrica, el efecto Joule, hay una fórmula que se llama el efecto Joule, que es la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que mientras más corriente tengamos transitando por un cable, eh, mayor va a ser las pérdidas o la potencia que se va a traducir en calor. Y bueno, y todavía con más razón si la corriente está al cuadrado, ¿verdad? Es exponencial, es importante. Entonces, esta es la razón por las que elevamos el voltaje para trasegar corrientes a largas distancias. De esta forma tenemos un voltaje súper alto, llámese 19.000 o 34.500 voltios, y con corrientes muy pequeñas, precisamente para esto, para disminuir las pérdidas. Bueno, voltajes monofásicos, 120, esto ya no se utiliza por lo menos a unidades de vivienda, ahora siempre es 120-240. Em, en sistemas trifásicos, bueno, tenemos 120-208. Incluso podemos crear a partir de un sistema monofásico, un sistema trifásico con una conexión delta cerrada. El único inconveniente es de que solo vamos a aprovechar el 58% de la capacidad, ¿verdad? Que tengamos en la instalación. Entonces, no, pues no es muy recomendada. 480-277. Esto se utiliza más que todo para motores, es a nivel industrial. Hablar también un poquito de los capacitores o condensadores.
Esto pasa cuando tenemos mucha potencia reactiva. Esto nos ayuda a bajar la potencia reactiva. ¿Qué nos perjudica? Bueno, muchísimo en el consumo. Yo hace poco hice una revisión en una industria de tortillas o chips y revisando los consumos o el recibo eléctrico, ellos pagan más en castigo por corriente, por potencia reactiva que por el mismo consumo. O sea, realmente las compañías eléctricas castigan muy fuerte esto. Entonces hay que corregirlo de alguna forma. Como les hablaba, bueno, la corriente alterna se representa con una onda senoidal y realmente lo que queremos es que todo sea potencia activa. Bueno, lo que nos llega o lo que pagamos es potencia aparente y es precisamente por esta potencia reactiva que estamos generando. ¿Cómo se genera esta potencia reactiva? Por transformadores, motores asíncronos, inductancias, balastros, etcétera. Bueno, balastro ya tenemos la ventaja que ahora todo es LED, entonces ya eso nos ha reducido de forma importante la potencia reactiva, pero siempre lo vamos a tener, por lo menos a nivel de industria o algunos comercios, por lo que son motores, ¿verdad? Vamos a generar muchísima potencia reactiva y esto nos va a representar un alto costo. Las ventajas de compensar el factor de potencia o lo que estamos hablando, bueno, reducción de las penalizaciones, reducción de la sección de los conductores, reducción de las pérdidas por efecto Joule y reducción de caídas de tensión, aumento de potencia activa disponible. Ah, a ver, bueno, también hablar un poquito sobre, aquí, hablar un poquito sobre las alarmas de incendios. Bueno, no solamente las que conocemos de detectores de humo, existen muchísimos otros sistemas, detectores térmicos, por ejemplo, donde tenemos una cocina, bueno, los rociadores, detector óptico, detector óptico de humo, detector iónico. Esto va a trabajar en función del tiempo que nosotros queramos que se detecte un incendio. Por ejemplo, en una planta de, no sé, petróleo, o sea, no vamos a tener un sensor de humo, ¿verdad? Vamos a tener probablemente un detector iónico, algo que nos alerte de forma muchísimo más rápida que la convencional con detectores de humo. ¿En dónde se requieren los sistemas de detección y alarma? Bueno, esto igualmente es del manual de bomberos. En edificios de oficinas, dice que se requiere cuando tiene 3 o más pisos o una ocupación de 50 o más ocupantes en sótanos o 300 o más ocupantes en todo el edificio. Ya bomberos nos va a pedir un sistema de detección de incendio o alarma contra incendio. Cuando el edificio tiene más de 23 metros de altura, cuando un edificio tiene más de 23 metros de altura ya se considera como un edificio de gran altura. Ya a partir de ahí ya tiene, ya tienen otros requisitos. Se requiere de un sistema de notificación de voceo y un sistema de comunicación de 2 vías para emergencias. Eh, y bueno, también en lo que son elevadores. Para edificios de asamblea, reunión, aquí nos habla un poquito también cuando se requiere, bueno, cuando el edificio tiene 300 o más ocupantes, cualquier teatro, puede ser cualquier sitio de reunión pública, cuando tiene más de 23 metros de altura, ya ahí se requiere igualmente un sistema de notificación por voceo.
En hoteles, vamos a ver también, igual, aquí nos habla de cuando tienen 23 metros o más de altura, ya se requiere un sistema de notificación por voceo, o sea, adicional al sistema de alarma contra incendio. En apartamentos, igualmente, bueno, hay una nota para lo que son apartamentos o unidades de vivienda, y es que ya o sea, no se requiere de un sistema de alarma contra incendio ya con panel, sino que también nos dan la posibilidad de instalar sensores de humo, pero con base audible y conectados a un circuito independiente eléctrico. Eh, Eso nos baja considerablemente el presupuesto del proyecto, ¿verdad? Porque ya ahí no vamos a tener, bueno, de hecho no es acá en apartamentos, creo que viene en residencia, sí. Aquí dice exactamente conectados, dice alarmas de humo de estación única conectados directamente a una fuente eléctrica. Ya no se permite detectores de humo locales operados por baterías. Ya no podemos componer de los sensores que compramos en EPA ahí con baterías. Eso ya no se permite. Tienen que ser alimentados eléctricamente por un circuito independiente y con base audible, ¿verdad? También los edificios mercantiles, bueno, las tiendas de tres pisos o 2.800 metros cuadrados, hipermercados de más de 1.115 metros cuadrados, ya deben ser protegidos con sistema de alarma manual, pulsadores, notificación audible y visible en todo el edificio, ¿verdad? Ya no solamente vamos a tener los sensores, sino que vamos a tener ahí ya lo que es la luz estroboscópica con la sirena, las estaciones manuales, etcétera. Bodegas de almacenamiento con más de 9.300 metros cuadrados, ya tienen que ser protegidas por un sistema de alarma, pulsadores y notificación en todo el edificio, excepto, algo importante, excepto si están protegidos con rociadores automáticos, ¿verdad? En una bodega, cuando vemos que existe un sistema de detección de alarma y de supresión, bueno, hace poco, de hecho, tuve un cliente que tiene una bodega de almacenamiento y tenía los dos sistemas. Y yo le pregunté que por qué tenía el sistema de alarma y me dijo que porque así le habían dicho. Bueno, aquí hay una excepción. Se hubiera ahorrado muchísimo dinero si hubiera hecho, o sea, si no hubiera instalado el sistema de alarmas, porque no es requerido por razones obvias, ¿verdad? Ya existe un sistema de rociadores automáticos. Hospitales y cuidados de la salud. eh, Igual, un sistema de detección y alarma automático, igual con detectores, pulsadores, notificación en todo el edificio. Consideraciones para la selección del sensor. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de escoger un sistema de alarma contra incendio, el tipo de incendio que se podría ocasionar, el tipo de materiales. Ahí vamos a ver que no, los sensores de humo no es para cualquier humo. Temas de humedad, concentración del humo, flujo del aire, interferencia eléctrica y ambientes hostiles. Detector puntual fotoeléctrico, ¿verdad? Ese es el que conocemos normalmente. Dice que responde bien al humo visible, partículas mayores a 0.4 micrones. Material de quemado lento, textiles como cortinas, alfombras, papel tapiz, productos de papel o carbón, madera. Y dice, responde bien a todos los colores de humo excepto al negro, ¿verdad? Entonces era ya lo que, por ejemplo, el plástico. Ya el plástico tiene un humo mucho más oscuro, negro. Bueno, ya estos detectores no podríamos usarlos para esta función. ¿Cómo funcionan los detectores fotoeléctricos, los sensores de humo?
básicamente por un haz de luz. Cuando tenemos partículas de humo, nos van a reflejar la luz hacia otro diodo que tenemos eh, en dirección perpendicular, y esto nos va a cerrar el circuito, y entonces ya va a mandar la señal al panel, y el panel, por medio de otro circuito, pero ya no de detección, sino de anunciación, pues nos va a alertar del conato de incendio. Eh, por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de sensores, detectores termovelocímetros. Dice que es un detector térmico de velocidad de incremento. Esto es lo que les decía para locales, o industrias que puedan ser muy propensos a un fuego, mucho más rápido que que tal vez en una vivienda, o algún tipo de material que queme, o sea, de los que conocemos, ¿verdad? Normalmente ya estamos hablando de ya materiales, altamente inflamables. Igual estos sensores, son mucho más costosos. Detectores de temperatura, ¿verdad? Son los que colocamos en las cocinas. ¿Por qué? Porque en una cocina vamos a tener, pues, humo este, preparando la comida, entonces ya son detectores de temperatura. Ya no funcionan como lo vimos en la filmina anterior, por un haz de luz que choca con las partículas de humo, sino que ya esto es por medio de calor. Otro tipo de detectores de temperatura lineal. Esto es básicamente un cable, que el cable, al quemarse, pues va a abrir el circuito, y entonces nos va a enviar la señal de que hay algo está pasando. ¿Esto dónde se instala? Bueno, en lugares incómodos, donde no esté expuesto al humo, ¿verdad? Como bandejas de cables, conductores, aparatos de distribución de energía, computadores, transformadores, centros de control de motores y almacenes con bastidores. El alcance que tiene un sensor de humo, normalmente de un radio de 6,5 metros. Esto también va a depender de cómo es el plano que tengamos de cielo, ¿verdad? También recordemos que vamos a tener también cielos con vigas, o cielos de dos aguas, o etcétera, que ya ahí, el cálculo funciona totalmente diferente. El humo, pues es menos denso que el aire, él va a tender a subir, ¿verdad? Por eso es que nos recomiendan siempre que un incendio, nos agachemos a nivel de suelo, porque la concentración de humo se va a dar arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos un sensor de humo colocado en una viga, pues nunca se va a activar, porque el humo se va a concentrar. Por ejemplo, que aquí fuera el cielo, y tenemos la viga hasta acá, nuestro sensor acá. Bueno, el humo va a hacer esto, se va a concentrar acá y nunca se va a activar. Entonces también depende mucho de la geometría del cielo, o lo que tengamos, o alguna estructura que no nos permita colocarlo en el nivel más alto. Aquí nos habla, por ejemplo, ciertas reglas, techos con vigas, nada más para mencionar una, así, profundidad de vigas menor a 0,1 de altura, eso es hablando en metros, se considera un techo plano. O sea que con 10 centímetros que tengamos de altura de viga, ya se considera como un techo plano. Ya para mayores, alturas de vigas, ya tenemos que ya revisar el método de cálculo. Lo que les decía, ¿verdad? Techos a dos aguas, se calcula un poco diferente. Igual techos con pendiente, hay ciertas reglas que tenemos que tener en consideración.
accesorios para los detectores. Esto es un accesorio, realmente es como un palo, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es un imán que nos permite probar los sensores. Esto se acerca y ya ahí cuando el LED que tiene aquí empieza a parpadear, ya significa que ya se activó ese sensor. Esto es la forma en que se realizan el mantenimiento preventivo de los sensores para revisar que todos estén funcionando. Obviamente se tiene que desconectar la sirena o la alarma para no, para no hacer una falsa alarma. Y bueno, cosas importantes, cuando construimos y instalamos sensores de humo, dejarle el protector hasta que ya se termine completamente la construcción, ya pintado y limpio todo, porque el polvo que se genera cuando estamos haciendo trabajos de gypsum, etcétera, esto daña los sensores. Entonces es importante ahí tenerlo en consideración. Existen también otros tipos de sensores multicriterio. ¿Esto por qué? Bueno, estos sensores son súper costosos. ¿Cuál es la idea acá? Por ejemplo, cuando yo llevé este curso hace ya varios años, me acuerdo de un ejemplo que nos puso el profesor de una discoteca en Miami. eh, pues resulta que había gente que sacaba los vapos o no sé si en ese momento se permitía fumar, bueno, no creo, sacaron los vapos o alguien se puso a fumar, se activaron los sensores, sacaron a todo el mundo de la disco. Bueno, o sea, imagínense las pérdidas que podría significar, ¿verdad? Desalojar a toda la disco, a toda la discoteca por una falsa alarma. Bueno, este detector nos permite analizar si efectivamente se trata de un incendio o no, por medio de la ya electrónica avanzada que, que tiene los componentes. Se utiliza en hospitales, laboratorio, discotecas, ya edificios de uso crítico, call centers, salas de máquinas, industrias químicas y farmacéuticas, etcétera, donde podría también haber algún tipo de falsas alarmas. La altura de las estaciones manuales, 48 pulgadas. ¿Dónde se colocan estaciones manuales? Bueno, en cada nivel, en cada puerta salida y con máximo 61 metros de estación a estación. Entonces, esta es como la distancia máxima que podemos colocar las estaciones manuales, ya sean pasillos o corredores. Esto sí es muy común. De hecho, hace poco vi uno en el SmartFit de Alajuela. Bueno, eso se utiliza cuando los techos son muy altos o las áreas son muy grandes, también como en bodegas. Esto parece como un proyector, ¿verdad? Se coloca uno a cada lado del edificio. Dice que tiene una cobertura de 1780 metros cuadrados. Esto nos ahorra muchísimo en sensores. Y bueno, lo que hace es que de sensor a sensor tira un rayo, me parece que es un rayo infrarrojo, y cuando alguna partícula de humo se atraviesa en el recorrido del rayo, pues activa la alarma. Eso se utiliza muchísimo en iglesias, almacenes, bodegas, plantas industriales, bueno, en este gimnasio que lo vi yo también. Respuesta rápida a todo tipo de incendios. Trabaja con todo color de humo, incluido el negro, ¿verdad? A diferencia de los sensores de humo. Y recomendado para sitios con cielos altos. Dice la ubicación, bueno, aquí habla un poco de dónde y cómo se deben instalar. Por ejemplo, aquí nos dice el rango en lo que es en ancho, que son 18.3 metros para ese detector. Entonces, cada 18.3 metros tenemos que colocar un detector tanto de ida como de vuelta a la señal.
Y bueno, este sería ya aquí más específico, lo que nos permite abarcar, ¿verdad? Dice que con este detector de haz de proyección de 1780 metros cuadrados, el ancho que tenemos, por ejemplo, si lo ponemos aquí en el centro, bueno, vamos a tener una cobertura de 18 metros de ancho por hasta 110 metros de longitud. También tenemos para lo que son eh, cuartos de, cuartos de internet o de telecom, donde tenemos equipo costoso y crítico. Bueno, ahí no podemos permitirnos que haya un conato de incendio, tampoco podemos poner rociadores húmedos, ¿verdad? Imagínense lo que es un incendio aquí, se activan los rociadores y mojan todo el equipo, carísimo, eso no puede ser posible. Bueno, existe un sistema con liberación de agente limpio, que es pues básicamente un gas que desplaza el oxígeno y apaga el incendio de forma que no ponga en riesgo los equipos eléctricos o equipos de alto valor que hayan no solamente en equipos de IT, ¿verdad? También puede ser, me imagino, tal vez en una galería de arte, ¿verdad? Lugar donde existan este, materiales o, no sé, cosas muy costosas. Entonces se utiliza este tipo de agente. Donde vemos también en los sistemas contra incendio, esto es un detector de flujo de agua. Básicamente, lo que se conecta a esto en la tubería, esto tiene una paleta, se le hace un hueco a la tubería, se conecta y el agua aquí, pues, normalmente no va a haber flujo, ¿verdad? Esto es una tubería de incendios. Cuando algún rociador se abre, por ejemplo acá, ya aquí va a haber un flujo, la paleta se mueve, activa el sensor de flujo y este manda la señal al panel de control para indicar de que existe un incendio. Y bueno, ¿para qué con esto? Bueno, ya también es importante mencionarlo. Esto va a desactivar los sistemas de acceso, ¿verdad? Puertas que normalmente están cerradas las van a abrir. También podemos activar la presurización de escaleras, que básicamente son ventiladores que se ponen arriba o abajo del ducto de escaleras y lo que hace es que se activan estos ventiladores, crea una corriente de aire, entonces desplaza todo el humo que existe en las escaleras para que sea un acceso seguro de salida para los ocupantes. Sensores de gases, ¿verdad? De monóxido de carbono. Esto es muy normal encontrarlo en sótanos de parqueos. Esto lo que hace es de que va a enviar una señal de que hay una alta concentración de monóxido de carbono y va a activar igual sistemas de ventilación para que desplacen todo el humo de los parqueos y no se vuelva un peligro para las personas que transitan por ahí. Sensores de gas también, gas LP o metano. Esto es un requisito para las instalaciones de gas. Nos va a avisar cuando existe alguna fuga de gas. Bueno, un dato ahí también importante, el gas LP no tiene olor, se le adhiere un compuesto químico para que tenga un olor. Hay gente que dice que es como a ajo, cebolla, ¿no? No, a mí no me suena tanto, pero la idea es ese, que la gente se dé cuenta cuando hay una fuga de gas. Bueno, este es el sensor. Y bueno, algo importante sobre las alarmas contra incendios. Cuando nos piden que sea un sistema de alarma contra incendios direccionable, básicamente lo que nos dice es de que
se direcciona por medio de circuitos, pero van a ser circuitos de sensores de alarma contra incendio que van a llevar otro tipo de cable. Ahí importante, el diámetro mínimo es de 3/4, no se permite tubería de media para este sistema y tiene que ser metálica, ¿verdad? Entonces, lo dividimos en circuitos. Bueno, si aquí se activa o digamos que se active este sensor, entonces le va a avisar al panel de incendio que probablemente va a estar en recepción o en la caseta de seguridad, les va a poder avisar que es en la suite 120 que existe esa alarma de incendio. Entonces, esto también se aísla por medio de módulos de aislamiento. Y bueno, están también los módulos de relé, que básicamente lo que permite es de que se accionen algún tipo de mecanismo que nos ayude en la evacuación del edificio. Por ejemplo, lo que les comentaba de los elevadores. Cuando hay una alarma contra incendio, lo que hace es que por medio de un módulo de relé, hace que el elevador vaya hasta el piso, hasta a la planta principal. O también lo de la presurización de escaleras. Ok, bueno, en casas donde solicitan los detectores de humo, en las habitaciones o el recorrido hasta la salida, hasta la salida del edificio. O sea, si tenemos aquí, este es ¿cómo se llama? Nuestra casa no nos van a pedir en cocina, ni en la sala, ni en el comedor, nos va a pedir solamente en los cuartos o en los pasillos hacia la salida, que nos permita, en los cuartos obviamente, pues vamos a estar durmiendo, ¿verdad? Y entonces nos va a avisar con una base audible, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? A nivel residencial no se solicita con un panel, sino que conectado a un circuito eléctrico y con bases audibles para que nos pueda dar aviso o despertarnos, igualmente en todo el recorrido hacia la salida. Bueno, acá también un poquito de lo que son luces estroboscópicas y sirenas. Igual no es como que pongamos la sirena la que vimos más bonita, ¿verdad? De esta y nos gustó más la roja y la ponemos, no, sino este, vienen para diferentes valores o decibeles de sonido. Lo que, por ejemplo, acá, bueno, el nivel máximo dice que habla de 120 decibeles, ya mayor de eso, puede causar un dolor en el oído. Y también nos habla de que sea 15 decibeles por arriba del sonido ambiente. Entonces, aquí también tenemos otra donde nos dice las características dependiendo del lugar donde estemos. Por ejemplo, en oficinas, bueno, vamos a tener en promedio 55 decibeles, a eso súmele 15, entonces ya la sirena va a tener que ser de 70 decibeles mínimo y máximo 120. Igual en industrias, ¿verdad? Eso depende más del nivel que tengamos promedio dependiendo del tipo de edificación. La separación máxima dice que deben estar ubicados a no más de 15 pies del extremo del corredor, con una separación no superior de 30 metros entre aparatos, ¿verdad? Eso es importante. Cada cuánto, cada, cada cuánta distancia se coloca una luz estroboscópica o con sirena, bueno, cada 30 metros y a no más de 4,5 metros del extremo del corredor o de salida.
Eh, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Que para algunos tipos ya nos piden también, ya no solamente la alarma, sino que un altavoz o tipo perifoneo. Bueno, existen varios tipos, también según el uso. Por ejemplo, estas se utilizan mucho en salas de reuniones, hoteles, ¿verdad? Son un poco más bonitas. Estas se utilizan mucho ya para exteriores. Y bueno, estas ya también para interiores. Altavoces con trompeta, ya se utiliza más a nivel industrial, como en fábricas. Ya estas son un poco más bonitas. Estas se pueden utilizar en hoteles. Estas son a prueba de agua y polvo. Ya se utilizan para exteriores. En el parque de diversiones me parece que he visto muchos de estos. Y bueno, hablando tal vez un poquito también de sistemas de rociadores. Existen varios sistemas diferentes, sistemas secos, de preacción, de diluvios, sistemas húmedos, en lo que son rociadores especiales de agua pulverizada, agua nebulizada, agua de espuma, se utilizan mucho en los hangares. No los vamos a ver todos, pero es como para que mencionarlos un poquito. Aquí igual el reglamento de bomberos nos indica dónde o cuándo son requeridos. Por ejemplo, bueno, aquí más bien se habla de los tipos de ocupación, que hay que tenerlos claros ya para cuando nos indique dónde se utilizan. Por ejemplo, bueno, aquí habla también de ocupaciones mercantiles, ya para un área mayor de 2.800 metros cuadrados, ya, ya se requiere aquí está, ese es como el resumen. Dicen, los siguientes edificios deben ser protegidos mediante sistemas rociadores automáticos. Edificios de gran altura, ¿verdad? Lo que ya vimos antes, 23 metros o más. Ocupación de reunión pública con un área igual o superior a 1.500 metros cuadrados. Ocupaciones mercantiles con un área superior a 2.500. Industriales superior a 1.500. Almacenamiento de riesgo elevado, 1.500, etcétera. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque si yo, como en el anteproyecto, tengo un cliente que quiere hacer una bodega, digamos que es una de ocupación mercantil, ¿verdad? Una tienda, un supermercado. Y él me dice, bueno, es que yo lo quiero hacer de 2.600 metros cuadrados, entonces lo más lógico es que yo le recomiende que lo haga de 2.400 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar el sistema de supresión. ¿Cuánto cuesta un sistema de supresión? O sea, solo la bomba contra incendios cuesta casi como un Ferrari, ¿verdad? Eso es algo exageradamente caro, ni que hablar de los mantenimientos preventivos y correctivos. Las bombas contra incendios están diseñadas para trabajar hasta que mueran. O sea, primero, de hecho, las bombas contra incendios ni siquiera tienen un breaker como comúnmente lo conocemos. ¿Por qué? Porque no se puede tener. O sea, para un incendio primero se quema el motor, está diseñado para eso, para que se queme el motor antes que nada, o sea, que proteja, ¿verdad? La vida humana. Entonces, me parece muy conveniente este resumencito aquí porque podemos ahorrarnos muchísimo o ahorrarle al cliente muchísimo dinero o que se nos caiga un proyecto por no saber esto simplemente, porque lo hicimos de 2.600 metros y resulta que no sabíamos que nos iban a solicitar un sistema de supresión de incendios y bueno, y el proyecto a medio camino, ahí al final no se pudo hacer porque el propietario no tenía la plata para comprar un sistema tan caro como es este.
Igual, a veces también, dependiendo del tipo de ocupación o el área, nos va a pedir un sistema clase uno, clase 2, clase 3. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en clase uno solo vamos a tener una válvula aquí de conexión para, para bomberos. Ya clase 2 vamos a tener la misma válvula con la manguera y, no, perdón, solo la manguera. Y ya clase 3 vamos a tener las dos cosas. Esa sería como la diferencia entre clase uno, 2 y 3 de acuerdo a lo que nos solicita bomberos. ¿Por qué? Porque puede ser de que nos soliciten un sistema que no tenga rociadores. Igual va a tener una bomba contra incendios y demás, pero no va a tener rociadores, sino que va a tener solamente estas salidas de bomberos o mangueras, ¿verdad? Dependiendo el uso que se le da a la edificación. Rociadores, igual los hay tipos montantes, colgantes de pared. Los tipos colgantes son los que vemos cuando hay cielo. Los montantes es cuando hay cielos como en sótanos, los vemos para arriba. Eh, Dependiendo también de la geometría del lugar, bueno, vamos a requerir un rociador tipo pared. Se clasifica también por velocidad de respuesta, respuesta rápida o respuesta estándar. Eso va a depender de muchos factores, de la altura del edificio, va a depender del tipo de fuego que pueda haber, ¿verdad? Clasificación por cobertura, cobertura estándar, cobertura extendida, igual, va a depender de muchos factores. Bueno, también tenemos, ahí existen acabados, colores, cromado, platón, latón, vienen también con un tipo de protección para antivandalismo. Hay unos aquí muy bonitos también que no se ven tan feos. Algo importante, bueno, si construimos un proyecto con más de 300 rociadores, es parte de la constructora dejar 6 rociadores de repuesto. Igualmente la llave que utilizamos para zafarlos, igual para un proyecto de 1000 rociadores, no menos de 24 rociadores de repuesto. Se clasifica también por temperaturas, ¿verdad? Dependiendo de la industria, van a haber ciertas temperaturas. En esta fábrica que andaba yo la semana antepasada, que era un proceso donde existe mucho calor en el ambiente, ahí no pueden existir rociadores normales, tienen que ser ya rociadores que permitan una mayor temperatura. Recordemos, bueno, este es un rociador, esto que ven aquí es un bulbo. Dependiendo del color también va a ser la temperatura y bueno, a cierta temperatura el bulbo se va a romper, va a permitir que pase el agua por ahí. Sistemas de supresión existen en hierro negro y en CPVC. Las ventajas y desventajas, bueno, la hierro negro es alta resistencia, es la que más vemos comúnmente, es para todos los riesgos, las desventajas, requiere pintura, menos manejable, menos velocidad de instalación. CPVC, las ventajas, bueno, es inmune a la corrosión, mejor las capacidades hidráulicas, 50 años de vida útil, rapidez y facilidad de instalación. Las desventajas, degradación en caso de contacto con químicos, estrés mecánico debido a la soportería y mayor cuidado de instalación. Por ejemplo, si comparamos un tubo de 1 pulgada, de hierro negro vale 17,000, como referencia 17,600. Bueno, uno de CPVC va a valer un poquito más, pero recordemos que el CPVC es mucho más fácil de instalar. Se utiliza más que todo a nivel residencial, CPVC. Las uniones, roscadas, soldadas, ranuradas. Las roscadas es para diámetros de 50 milímetros o menos, y ya para mayores se utilizan ya sea soldadas o ranuradas.
Y bueno, aquí agregué nada más ahí como un dato interesante, los componentes de una piscina. ¿Por qué lo agregué? Porque, bueno, hace poco llevé un curso de diseño de piscinas y me di cuenta de muchas cosas interesantes, como por ejemplo, es importante que el cliente sepa de antemano si va a poner un calentador, sobre todo si es solar. ¿Por qué? Porque los calentadores solares normalmente tienen, vamos a ver, normalmente tienen, se coloca el calentador como tal en los techos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a necesitar muchísima presión en la bomba para poder recircular el agua de la piscina. Entonces, si nosotros colocamos o diseñamos una piscina normal y después queremos poner un calentador, bueno, probablemente vamos a tener que poner otra bomba en paralelo o una bomba más grande y no tiene sentido este, no contemplarlo desde un inicio, ¿verdad? Entonces son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Igualmente, la cantidad de retornos o lo que conocemos como los skinner, ¿verdad? Que es como un cuadrito donde vemos que por ahí como que entra agua y aquí tenemos una tapita y levantamos. Bueno, la cantidad de skinners va a depender del área o del volumen de la piscina. Igualmente los retornos, que son los chorros o los jets, los chorros de agua. Importante tal vez que también que es importante tomar en cuenta la dirección del viento. Si normalmente el viento va de izquierda a derecha, entonces, bueno, se recomienda poner aquí el jet o el retorno, ¿verdad? Que es donde ingresa el agua a la piscina y los skinners al otro extremo. ¿Para qué? Para que exista una corriente que se lleve las hojas y los bichos y lo que caiga ahí. Y el skinner es como una especie también de filtro, o sea, también es un drenaje, pero es a la misma vez un filtro. Entonces, cosas como esas es importante tomarlas en cuenta a la hora de diseñar una piscina. Igualmente, si es una piscina desbordante o piscinas infinitas, hay tomar en cuenta que no funciona igual. Ya vamos a requerir de un tanque de compensación. ¿Por qué? Porque si nosotros circulamos el agua, digamos, aquí va el drenaje y va directo a la bomba, pues no vamos a tener ningún problema porque la tubería va a pasar siempre llena. Pero cuando se trata de una piscina infinita, no necesariamente este, vamos a tener la tubería llena, entonces podemos chupar aire de la bomba y eso nos va a generar una cavitación enorme en las bombas y se van a terminar dañando. Entonces, tomar en cuenta, ¿para qué tomarlo en cuenta? Bueno, por el espacio que vamos a tener en el cuarto mecánico, ¿verdad? Igualmente, la altura de ese cuarto mecánico también hay que tomarlo en consideración como pérdidas de altura y pérdidas de fricción para la presión y el caudal que vamos a requerir para la circulación del agua de esa piscina, ¿verdad? Ahí es importante también, pues, no solamente guiarnos por las especificaciones del fabricante, ¿verdad? Recordemos que al final es un vendedor que, y son cosas que se tienen que tener en consideración. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, Jeffrey, primero que nada, muchísimas gracias, como siempre. En realidad es demasiada la información que se trata de captar en tan poco tiempo. Y Ujú, muchísimas gracias por brindarnos tu conocimiento, tu tiempo, como ya lo resaltó Gerardo al inicio, y ujú, darle más valor, perdón, a lo que son los arquitectos de Costa Rica con todo ese conocimiento tuyo. Muchísimas ujú. gracias. No sé si alguno tiene alguna consulta, algún comentario, algún caso de estudio, algo que deseen mencionar. Pareciera que todo está muy claro. Ujú.
Sí, igual. Ujú. es una información como muy escueta, ¿verdad? Pero es que es mucho y realmente lo que quería era como que se llevaran algo que les puede servir y que ojalá que les sirva para el futuro. Igualmente, yo no comenté al principio, yo tuve un problema, un accidente con la presentación pasada, le caí encima con esta que hice, entonces voy a hacerla igual, pero más resumida. Entonces, si alguno la quiere, me puede enviar un correo con muchísimo gusto, les puedo compartir las presentaciones y igual para cualquier consulta, este, con mucho gusto, en los proyectos que le pueda ayudar, para eso estamos y bueno, esa es la idea también, si les gustó la presentación, que me sigan en redes o que visiten la página y estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias. No, más bien, Jeffrey, nosotros pasamos como siempre tu contacto al chat. Igual, porfa, si nos puedes pasar la presentación en PDF, te lo agradeceríamos montones porque nosotros Claro. tenemos la página web de Proyectar y ahí tenemos un espacio PDF para el documento de la presentación. Entonces, además está también el video, está toda la invitación. Y a la vez la grabación se transmite por YouTube, entonces la conexión siempre va a estar y lo que es tu contacto, pero si tenés el documento en PDF te lo agradecemos mucho. Me lo pasas y yo lo subo Súper bien. a Res. Sí, sí, Muchísimas gracias. les prometo que ya para el fin de semana ya las tengo listas. No, genial. Más bien, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más y como te dije ahorita, por dar una pizca de tu conocimiento, porque sabemos que es bastante y esperemos que esta no sea la última vez que nos colabores a proyectar y podamos vernos en otra ocasión. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Voy a dejar de grabar. Buenas noches. Hasta luego.